Este video forma parte de una serie de micros dedicados al folclore y a las culturas criollas. Hoy vamos a hablar de la comunidad criolla. Comencemos por la definición. ¿De dónde viene la palabra criolla? Viene de la palabra crío, que los españoles con esa denominación llamaban a sus hijos. Tengo mis críos. De ahí fue que una primera aplicación que se dio en la América hispana fue llamar criollos a los hijos de peninsulares nacidos en América. Ese es el primer concepto de criollo que va a seguir estando dominante como concepto, como manera de entender los criollos en toda América Latina hasta el siglo de hoy, siglo XXI, con una sola excepción. ¿Cuál es la excepción? Venezuela. ¿Y por qué? Por Simón Bolívar. ¿A través de qué? Lo veremos en el próximo video. Simón Bolívar, en su célebre Carta de Jamaica, da una definición de lo que para ese momento sería el venezolano promedio, especialmente a partir de su experiencia, cuando dijo, no somos europeos, no somos indígenas y no somos africanos, somos una nueva raza. Yo creo que ahí se abrió la espita para repensar el término criollo, incluso diciéndolo en términos positivos, no carenciales, porque tenemos parte de los españoles, tenemos parte de la herencia indígena y tenemos parte de la herencia africana. Ahora, ¿qué ha sucedido? Todo eso ha conformado un nuevo ser humano, que es una nueva etnia, que es la etnia criolla, que se va a caracterizar por la intensidad del mestizaje. Hoy en día, las ciencias sociales en el siglo XXI, que es una de las cosas que han determinado que hay dos lugares en el mundo donde se ha producido el proceso más intenso de mestizaje. América Latina, especialmente Venezuela, y Malasia. Cuando el concepto y la noción de criollo alcanzará su máximo desarrollo. ¿Por qué? No solamente porque los criollos en el anterior sentido de los blancos hijos de peninsulares nacidos en América habían llegado al triunfo porque habían encabezado la lucha para la secesión de España, sino sobre todo, a partir de eso que ya insinuaba Simón Bolívar, se va a comprender la importancia de la profundidad del mestizaje. Y anteriormente, del siglo XVI al XVIII, se habían venido produciendo procesos de mestizaje en cada una de las provincias, pero será en el siglo XIX cuando todos esos mestizajes previos se encuentran y se repotencian. Por ejemplo, con la emigración a Oriente podemos imaginarnos a los caraqueños mezclándose con los orientales y viceversa. De ahí vendrá dándose poco a poco la idea de que el criollo es la base de la conformación del ser venezolano. Para seguir hablando de la macroetnia criolla, es necesario también señalar, por estudios que hemos realizado ya desde el siglo XX, desde mediados de los años 80 hasta acá, es que también hay que dar cuenta de la complejidad que nosotros encontramos dentro de la misma macrocomunidad criolla. De tal manera que hemos logrado identificar 4 subcampos dentro de la comunidad criolla latinoamericana y especialmente venezolana. Un primer campo que podríamos decir una comunidad criolla genérica, que sería aquella en la cual no es posible distinguir
el predominio de una sola de las etnias, sino que se ha logrado una fusión bastante importante y que prácticamente hay elementos de las tres etnias que contribuyeron a la creación de la comunidad criolla: la indígena, la española y la africana. Hay otra que sería la comunidad criolla que nosotros llamamos ladino, tal como se decía en el siglo XIX, que es aquella en donde predominan elementos indígenas. Estaría también la comunidad criolla ibérica, que sería aquella comunidad en donde predominan ciertos elementos de origen español, y terminamos con la comunidad criolla negra, que es donde predominan elementos somáticos y culturales de ascendencia subsahariana, de ascendencia africana subsahariana. Por eso es que nosotros no hablamos de comunidades afroamericanas negras, sino decimos comunidades criollas negras. Se puede hacer la pregunta de cuál es la relación entre la etnia criolla y la cultura. Me bastará con traer el siguiente ejemplo. Miguel Acosta Sáenz, un antropólogo venezolano, definía en la década de los 40 del siglo XX el folclore de la siguiente manera. El folclore es la cultura popular tradicional de la comunidad criolla. Por lo tanto, cada vez que hablamos de folclore venezolano, estamos hablando de la cultura creada por la comunidad criolla. Varios múltiples ejemplos podríamos señalar. Por ejemplo, la gaita perijanera. Ya hoy en día se dice que hay una relación de origen muy estrecha con, por ejemplo, la cultura canaria. El mono que se celebra en los Santos Inocentes en Caicara de Maturín, es evidente que hay una relación entre la cultura española y la cultura indígena. Igual también una relación entre la cultura indígena y la cultura española, que da mezcla a la cultura folclórica, lo tenemos con las diversiones pascuales de Oriente, o incluso una mezcla de la cultura española con la cultura de origen afro-subsahariano, es decir, de los afroamericanos negros, está vigente en Lara con el tamunangue. Y hay un elemento clarísimo de esta cultura criolla, de este folclore criollo, que es la hallaca. Seguramente usted está interesado en seguir profundizando el tema acerca de la comunidad criolla. Les digo, yo soy el coordinador general del Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela, CISCUVE, creado en 1991, hace 29 años. Y nosotros nos hemos dedicado a trabajar fundamentalmente las etnias, entre ellas la etnia criolla, y el folclore venezolano. Por lo tanto, ya tenemos 808 documentos, artículos acerca del tema. Le vamos a recomendar especialmente un artículo que se llama ¿Qué es la comunidad criolla latinoamericana?, en donde va a encontrar una introducción bastante sistemática a este tipo de temas. E igualmente hay un libro que es básico en Venezuela, el escrito por el historiador Germán Carrera Damas, acerca de la dificultad de ser criollo, ese es el título. Igualmente, los movimientos literarios surgidos en el siglo XIX, como el criollismo y el nativismo, también abrevan y ayudan a perfilar mejor lo que es la comunidad criolla venezolana. Por lo tanto, los invitamos a entrar en nuestra página. Estimado videovidente, gracias por haber entrado a nuestro canal. Nos veremos en el próximo video.